espero que bien, que contentos. Yo estoy muy agradecida de poder estar con ustedes, una reunión más, poder compartirla de esta manera. Y bueno, me gustaría que nos unamos en oración ahora para encomendar esta reunión en las manos del Señor y luego que podamos adorarle y recibir su palabra todos juntos. Amén. Hoy tenemos Santa Cena, así que bueno, que podamos estar dedicando este tiempo tan precioso para poder estar en comunión con Él. Amén. Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos por este día que nos regalas, por esta oportunidad, Señor, en la que podemos buscarte y ponerte en primer lugar, sabiendo que todo lo demás, Señor, tú lo añades y sabiendo sobre todas las cosas que todas nuestras bendiciones están en Cristo, aquel que se dio y se entregó por cada uno de nosotros, a quien hoy recordamos una vez más en esta Santa Cena, Señor, reconociendo ese sacrificio precioso que hizo para darnos redención de pecado y para darnos una nueva vida, una vida de abundancia, una vida de paz, de gozo, una vida nueva, y sobre todas las cosas nos hiciste aceptos para poder estar en tu presencia y en comunión contigo, todos juntos como un solo cuerpo, como una familia. Te agradecemos, te bendecimos y te pedimos que tú estés obrando en cada uno de nuestros corazones. Señor, que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro ser y que también, Señor, en la alabanza, cuando exaltemos tu nombre, Señor, tú puedas derramarte, Señor, y traer libertad a cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias porque eres bueno, porque nos amas y porque eres fiel a tu palabra, Dios. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
amados hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes. En esta tarde vamos a tener la bendición de poder compartir en la palabra de Dios y de participar en la cena del Señor. Eso sí, de esta forma que lo venimos haciendo en este último tiempo, en forma virtual, ustedes en sus hogares, junto a su familia y juntos, porque estamos juntos realmente en la presencia de Dios. Quiero pedirle que por favor abramos la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 26. Antes vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este día de vida que tú nos das. Gracias porque para que podamos hoy disfrutar de esta jornada, tú has renovado tu misericordia en cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, queremos pedirte que al leer tu palabra puedas tú hablarnos a cada uno de nosotros. Te decimos gracias, muchísimas gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que eres en nuestras vidas. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. El texto 20 dice lo siguiente. Usted puede leer todo este capítulo en su casa con más tiempo, si así lo desea. Pero vamos a leer en forma extractada en el texto 20. Dice, cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Todavía Jesús había dado toda la directiva a sus discípulos, el lugar donde debían reunirse, cómo serían todas estas cosas, y bien esto se llevó a cabo, y al llegar la noche, como dice el texto, Jesús se sentó con los discípulos para esa celebración. El texto 26, 27, 28 y 29 vamos a seguir leyendo. El texto 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Texto 29 dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Promesa de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Bien, los discípulos le habían preguntado a Jesús, ¿dónde quiere que preparemos todo para que, Él celebre la cena? Pero Jesús los convoca a todos ellos y juntos van a la celebración de la Pascua, digamos que ese fue el motivo principal, y luego Jesús instituye la cena, o como nosotros hoy le llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Bien, habíamos comenzado diciendo que Él se juntó con los 12, se juntó con los suyos, con sus discípulos, y en la última reunión que estuvimos celebrando la Cena del Señor hicimos mención a la importancia de tener un compromiso, de haber recibido a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas, habiendo entregado a Él nuestro corazón y habiendo recibido el perdón de los pecados. ¿Para qué? Para que, siendo Él nuestro Señor, nosotros como discípulos podamos también sentarnos a la mesa y celebrar la cena del Señor en obediencia a la palabra de Dios. Pero en esta tarde vamos a ver algunas otras cosas. Vamos a ir a Apocalipsis, allí en el primer capítulo. Juntos vamos a ver Apocalipsis, capítulo 1, texto 5, dice, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como dice su palabra, Él es quien nos lavó, nos limpió, nos quitó todo tipo de pecado por el cual nosotros merecíamos la condenación a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Cuando nosotros recordamos todo lo que Él hizo al celebrar la cena del Señor, estamos recordando todas estas cosas y nuestro corazón, todo nuestro ser, siente de darle gracias a Dios por esa maravillosa obra redentora que nuestro Señor vino a realizar. En la palabra de Dios también dice, vamos a ver juntos en Isaías 53, allí en el texto 12 dice lo siguiente,
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La palabra de Dios afirma lo que Cristo Jesús vino a hacer. Y en esto se ve reflejado el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que Cristo Jesús vino a hacer cuando Él vino a entregar su vida en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros, habiéndolo recibido a Él como el Señor de nuestras vidas y reconociendo nuestra necesidad de ser libre de todo tipo de pecado, Él se constituyó el Señor de nuestras vidas. Así es como dice su palabra, y nosotros nos quedamos maravillados al ver lo que Dios nos recuerda en su palabra. Vamos a ir también a ver en Hebreos, acompáñenme por favor juntos, para que vayamos a ver en el texto 5, 9, dice así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así es, la palabra de Dios dice que Él es el que nos dio a nosotros, a través de su sacrificio vicario, la posibilidad de ser hijos de Dios, redimidos por Él, de poder presentarnos delante de Dios, pero escúcheme bien, como si nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué digo como si nunca hubiésemos pecado? Porque nosotros teníamos ya una herencia de pecado, ya nacimos con eso. Y luego nosotros fuimos sumando a esa cuenta de pecados aquellas cosas que hicimos sin conocer a Dios, desoyendo su voz porque estábamos lejos de Él. Pero Dios nos buscó, nos atrajo hacia Él y pudimos conocerle y pudimos recibir el beneficio de lo que es la obra que Cristo Jesús vino a hacer. Y hoy podemos decir en esta tarde, muchísimas gracias, porque la sangre de Cristo fue derramada para que nuestros pecados por ella fueran borrados, como dice la palabra de Dios. Y vamos a ir un poquito más adelante en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, vamos a ver del texto 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando Jesús entregó su espíritu, cuando Jesús, estando en la cruz, pagó ese precio para que nosotros fuésemos redimidos, Él dice que exclamó a gran voz. Y fíjese en este detalle, Jesús venía sufriendo todo el maltrato hasta que llegó a ese momento, cuando las fuerzas de cualquier persona hubiesen llegado a lo último, al límite, no podrían quizás haber alzado su voz. Pero Jesús en ese momento alzó su voz y con un clamor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo lo soportó en silencio, como dice Isaías, como cordero manso fue llevado al matadero. No abrió su boca, aunque le escarnecían y tantas cosas Él sufrió en su persona por amor a nosotros. Pero en el momento que Él hace una exclamación, es porque justamente siente que la mirada del Padre se aparta de Él. Cuando mi pecado, nuestro pecado, el pecado de toda la humanidad, le cubre a Él, y Él así de esta manera hace su obra redentora para cada uno de nosotros. El amor de Dios es un amor palpable que se hace visible a través de los escritos en la palabra de Dios y lo podemos experimentar en nuestras vidas. Yo puedo dar testimonio de que el amor de Dios alcanzó mi vida y es lo que ha hecho también contigo y lo que quiere hacer con tantos. Por eso, en esta tarde que nosotros, en obediencia a la palabra de Dios, hacemos esto en memoria de Él. ¿Qué es esto? Estamos celebrando la cena del Señor
debe haber gratitud y reconocimiento a Él. No es algo que lo hacemos como si fuera un ritual más, carente de sentido. No es algo que hemos aprendido y una vez más vamos a hacer, sino que en nuestro corazón está el agradecimiento a Dios, la alegría de saber que Él nos alcanzó con su infinito amor y como Dios a nosotros nos redimió a través de la obra de Jesucristo. Entonces, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Al momento que Jesús entregó su espíritu, dice el relato de la palabra de Dios, que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El historiador Josefo dice que tenía tal espesor ese velo que es imposible que una persona pudiese romperlo por más fuerte que sea. Eso es algo que se produjo en ese mismo momento y para nosotros tiene sentido. ¿Por qué? Porque a ese lugar donde solamente entraba una sola persona, a la misma presencia de Dios, fíjense lo que dice la palabra. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Sin esa sangre no hay entrada a ese lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió, que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso es lo que dice el Señor y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, les recuerdo, cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos, Él tomó el pan, un solo pan, y lo partió. Y lo dio, dice que dio gracias a Dios, bendijo ese pan y luego lo repartió con cada uno de sus discípulos. Vamos a orar para que usted pueda hacer exactamente lo mismo allí en su casa y compartirlo también allí en el lugar donde está. Vamos a orar por el pan. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque en esta tarde nosotros podemos, en obediencia a tu palabra, hacer, Señor, esto que estamos haciendo. En obediencia a ti, gracias te damos. Tu cuerpo representado en este pan nos hace pensar en aquel momento que tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros. Como en esa noche reunido con tus discípulos, tú quebraste ese solo pan, un solo pan, que se partió para que cada uno de los que estaban allí pudiésemos participar de él. Señor, en esta tarde nosotros pedimos tu bendición sobre este símbolo, sobre este pan que vamos a comer en el nombre de Cristo Jesús. Y también dice la palabra de Dios que Jesús, después de darle el pan, a los suyos, tomó el vino y también dio gracias a Dios. Vamos a orar. Dios amado, gracias te damos porque este vino representa la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario para que a través de esa sangre nosotros fuésemos limpios de todo tipo de pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En esta tarde pedimos tu bendición y queremos, Señor, participar de la cena y al hacerlo nuestro corazón se alegra porque estamos en tu presencia obedeciéndote a ti. Y ahora, mi querido amigo y hermano y hermana, quiero pedirle que usted allí también en familia pueda compartir con los suyos esto que nosotros hacemos aquí en este lugar. Gracias le damos al Señor por todo esto. Dice la palabra de Dios que luego de haber participado de la cena, Jesús con los discípulos salieron y cantaron el himno. Por allí diríamos, Jesús cantando el himno, sí, claro que sí, cantaron uno de los salmos. Pero quiero simplemente referirme a esto para continuar con la lectura en Hebreos capítulo 10 que estábamos leyendo. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Este consejo para cada uno de nosotros: mantener firmes nuestra fe, estimularnos al amor y a las buenas obras unos con otros. Y si bien es cierto que ahora no nos congregamos en un mismo lugar, pero estamos unidos, porque la iglesia de Cristo Jesús no es un lugar físico, sino que son todos sus hijos. Ahora ustedes en sus hogares, nosotros desde este lugar estamos juntos, porque esa es la iglesia de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, dele gracias a Dios en su hogar y dígale: bendito sea nuestro Dios por su gran amor, por la esperanza en gloria que en Él tenemos y por la bendición de ser sus hijos, lavados por la sangre del Cordero. Dios le bendiga.